Lo primero es esto. Estamos, pues, sintiendo, pensando, experimentando desde un cuerpo. Tenemos una sensibilidad para ello. Es decir, tenemos un órgano de percepción. Y nuestra percepción está dividida en 5 secciones: los ojitos, el olfato, el sabor, los oídos, el tacto, ¿no? Y decimos, bueno, lo que esto me allega, pues yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y nos enseñan a entender que eso que nos allega en los sentidos, le podemos decir realidad. Entonces los sentidos nos sirven para percibir la realidad. Y todo el mundo dice, sí, bravo, graduadito, vas al kinder, órale, derechito. Entonces, no, entonces así me dicen que es. Y así va uno, y así va todos. Pero conforme uno va creciendo y va uno ya haciendo labregón y ya uno tiene sus novias recorridas y muchas otras cosas, de pronto uno se encuentra con que, oye, pues las cosas no son tan así como me han dicho. Ya me encontré yo con un señor filósofo que se llamaba Platón, que dice cosas bien raras que no entiendo, pero me interesa estudiarlas. Voy a empezarla a meter. O me encontré con otro peor que es Kierkegaard, que habla de, déjame, si les meto más segunda por acá. No, hombre, yo me encontré con Hegel. ¿Y por qué puro filósofo tú? Pues porque los filósofos se han dedicado a darle un sentido a lo que nos aparece a los sentidos, un sentido de un tipo o de otro. Cada uno elabora ideas al respecto de la realidad, ¿eh? De la realidad. Pero no son los únicos. También llegan los maestros, y los maestros, sobre todo espirituales, nos dicen, no tanto desde la filosofía o desde otras cuestiones, sino desde lo que ellos perciben o saben, más bien ya saben, de lo que es real. Y nos dicen, eso que les dijeron a ustedes que es real, no es real. Y uno dice, caramba, ¿cómo? Oye, mis ojitos me dicen, mi narizota me dice, mi bocota me dice, mis orejotas también, yo tengo todo grandote y todo eso me dice eso. Entonces, ¿cómo que no es real? Entonces uno empieza a meterse en camisa de 11 varas, como decían antes. Híjole, ¿cómo va eso? A ver. Y nos dicen, miren, vamos a empezar a distinguir lo que te han dicho que es realidad, y nosotros, los maestros de ascensión, de unidad, de espirituales, de luz, como le quieras tú decir, te decimos que eso no es como te han dicho. Lo mencionan como realidad, pero la realidad no tiene esas características que tú ves. ¿Y cuáles son las características que yo veo, oigo, percibo y demás? Y nos dicen, tú todo lo ves separado, ¿verdad? ¿Por qué no está? Eso es lo que piensas, y eso es lo que tus oídos te dicen, y tu narizota te dice, y tu bocota te dice, y tus orejotas te dicen, y tu piel te dice, pero no es así. Pues me lo van a tener que barajar más despacito, porque no entiendo. ¿Cómo que no? Mira, vamos a empezar diciendo lo siguiente, dirían los maestros. Vamos a distinguir entre la realidad, como nosotros la conocemos y vemos que es, sabemos que es, y la realidad, como tú la percibes y te han dicho que es. Pero si a las dos le llamamos realidad, pues nos vamos a hacer pelotas, porque cada vez que yo te diga, dirían ellos, la realidad es así, tú vas a entender la realidad como tú la ves, y entonces va a decir, no es así como me dices, no nos vamos a entender. Nosotros en Lendus lo que pensamos al respecto fue, pues hay que inventar un término, ¿no? Pero que además sea justo y necesario y conveniente. Y a la realidad que nosotros vemos, le vamos a llamar realidad aparente. Bueno, vamos a llamarle realidad aparente, ¿pero por qué? Porque aparenta ser algo que los maestros nos dicen que no es. Entonces, lo que ellos nos dicen vamos a tomarlo como que sí es. Vamos a partir de ese principio, ¿ok? Y nos dicen que esta realidad que yo voy a llamar en adelante aparente, no es. Entonces sí me conviene tener el término realidad aparente. ¿Qué es la realidad aparente? Esta interpretación de lo que nos parece real que hacemos nosotros por la información que nos llega desde los sentidos y que nos indica, básicamente, que todo está separado. Mientras que la realidad que los maestros nos instruyen a ver o nos indican que es, nos dicen que no está nada separado y que además tiene otras características.
como las de el amor, sí, la unificación y, bueno, tantas más. Y entonces uno dice, ¿y para qué me sirve esta cuestión? Ya me hiciste camotes. Pues es que tú no quieres ya otra cosa. Sí, porque por eso estaba estudiando yo a Hegel, por eso estaba estudiando yo a Heidegger, por eso estaba estudiando yo a Kierkegaard, por eso estaba estudiando a esos filósofos que hablé hace ratito. Ya ves, entonces sí quieres entender algo más. Bueno, pues todos esos filósofos no te dicen las cosas como te las estamos diciendo nosotros. Te la dicen desde cómo perciben ellos la realidad. Y la perciben como tú, desde tus sentidos. Algunos elaboran de otro tipo, como Platón habla del mundo de las ideas y demás, pero pues hace una diferenciación entre el mundo de las ideas y el mundo como tú lo ves. Y ya se está aproximando, pero nosotros llegamos de plano, dirían los maestros ascendidos, o los maestros de luz y de unidad, y te decimos de plano así. La realidad no es lo que tú crees. La realidad es de otra manera. Ok. Y ahí empezamos a decir, ¿y entonces esto qué onda? ¿Qué hago yo con esto? Bueno, si te interesa conocerlo, quédate. Hay cosas que se pueden hacer, entre comillas, al respecto de la realidad aparente, en diferencia de la realidad con mayúsculas, le voy a llamar, realidad con mayúsculas, la que, digamos, Dios manifiesta, Dios expresa. Voy a decir Dios porque le puedo decir Padre, Madre, todo lo que es, y la fuente primigenia, y como tú le quieres, te lo indagues. Pero voy a partir del principio que quizás todos aprendemos a manejar ya, que es el de Dios. Entonces, la realidad que Dios expresa no es la realidad que yo veo desde mis sentidos, porque la que Dios expresa me dicen que es una sola, es amorosa, no hay distingo de ningún tipo, ni diferencia alguna de ningún tipo. Y todo lo que yo veo como realidad no tiene ninguna de esas características. Entonces, ahí tiene uno que decidir con qué realidad se queda, con melón o con sandía, con la realidad aparente, con la realidad, voy a llamarle, como decía Octavio Paz, la realidad real, o la realidad con mayúsculas. ¿Eh? ¿Con cuál te quedas?